en el versículo 32, dice, aconteció que, ¿qué dice el texto? Que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, cuando nosotros vemos allí que dice el texto que el apóstol Pedro lo estaba visitando a todos, nos está hablando de un recorrido, ¿verdad? Nos está hablando de un recorrido en todos esos lugares que tiene que ver precisamente esa labor de Pedro. Recuerden que los hermanos, los creyentes, los que habían creído, los que se convirtieron en el camino, en un ambiente de persecución era necesario que los apóstoles, en este caso Pedro, hicieron un recorrido por todos los lugares, estimular, fortalecer a estos hermanos. Ellos mismos necesitaban eso. Pero como Pedro y los demás llevaron la voz cantante, el Señor le dio la fuerza también a Pedro de hacer esto. Y fueron a lugares estratégicos. Ahora bien, quiero dar una información sobre este lugar que dice la Biblia allí, Lida, que es poco común, porque en el Antiguo Testamento no se le llama Lida, se le llama Lot, en Primero de Crónicas capítulo 8, versículos 1 y 12, y otros textos que no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero Lida estaba apenas a 15 kilómetros de Jerusalén. O sea que el recorrido que hizo Pedro fue cerca, no fue algo muy distante para fortalecer a los hermanos. Ahora bien, dice el mismo Flavio Josefo que poco después de la muerte de Julio César, Casio, famoso por su crueldad, la redujo a la esclavitud junto con otras ciudades. Y la ciudad recuperó su anterior prosperidad, pues dice Josefo que aquí se le describe como una aldea, no por ser una ciudad menor en cuanto a tamaño. Y el tiempo el cual se refiere este capítulo, allí existía una comunidad cristiana floreciente. ¿Por qué válida? Porque se entiende que allí había una comunidad de creyentes que estaba floreciendo. Recuerden que los recorridos que hacen, y lo vamos a ver también específicamente de manera cronológica en los viajes de Pablo, cada punto, cada lugar, por más pequeño o grande que sea, tenía un propósito. Y por eso se entiende que una de las razones principales por la que él pudo haber llegado primero ahí es precisamente porque había una comunidad de creyentes. Y eso lo va a decir el mismo texto. Dice allí, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. ¿Habían escuchado ese nombre otra vez? Eneas. ¿Hay algún otro personaje que se pueda relacionar con este? ¿O es un personaje nuevo que nunca se había escuchado? ¿O usted lo había escuchado otra vez? Eneas. En ese tiempo había un famoso héroe de Troya que tenía ese nombre, pero no es el que se está refiriendo allí. Posiblemente era un judío, un creyente dentro de esa comunidad de lo que estamos mencionando, aunque el texto, siendo claro, no dice que él era discípulo, simplemente menciona uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. O sea, había una persona enferma con una condición especial y hermano, el texto está diciendo que tenía 8 años en cama. ¿Ha conocido usted personas así? ¿O conoce de alguien que tenga años y años paralítico y en este caso que no se pueda mover? En los tiempos bíblicos abundaban mucho los paralíticos. ¿No se da cuenta de eso? Abundaban muchas personas con este tipo de condición. Médicamente, o pocas veces se le ha buscado o se ha dicho razones por las que en el tiempo de Cristo se daba mucho. Porque todo el tiempo en la historia siempre han habido personas paralíticas con enfermedades,
Pero recuerden también que en el tiempo de Jesús, aunque Lucas era médico, tampoco la medicina se había desarrollado como la que estamos viviendo hoy día. Hay personas que quedan paralíticos, por ejemplo, por situaciones específicas. Hay enfermedades o inicios de enfermedades que se van desarrollando, otros de nacimiento, ¿verdad? Que ya sabemos que eso se da. Por ahí hay tipos de condiciones físicas que cuando hay una intervención pudiera hacerse algo. A mí me sorprendió mucho, y claro, enfermarse en un país como este no es tan fácil. Pero el caso de un hijo adoptivo, me parece, de Fernando Villalona, autista, y le hicieron una entrevista que yo quedé sorprendido, hablando con una coherencia y una increíblemente. Pero uno se pone a pensar, dice, fue un artista, una persona que maneja recursos, que lo intervinieron a tiempo y que se pudo llegar a un nivel. Pero regularmente no es fácil. De hecho, hay una de las caminatas que se quiere hacer precisamente a raíz de este tema, porque es muy difícil. Yo tengo un estudiante que es autista allá en el colegio bíblico, pero el muchacho, él no se expresa, obviamente, como los demás, pero tú le pones cualquier cosa en la pizarra o le explica cualquier cosa y él la sabe toda. Le das un examen y la pasa toda. Si lo pone a dibujar una cosa, te lo dibuja perfectamente. O sea, tú dices, entonces imagínate que ese niño se tomara y se le... Iba a decir algo, hermano Ramón Pérez. Ok. Él mismo. Ok, perfecto. Entonces, lo que estamos poniendo es básicamente ejemplos de que hoy día, a pesar de toda la deficiencia y todo lo que hay, por lo menos la medicina ha avanzado mucho. Sin embargo, ¿qué esperanza podían tener esas personas en aquel entonces? Que viniera un mago, que viniera algo extraño y que solamente, porque los médicos de aquel entonces no daban con nada de eso. Ya sabemos que hay condiciones que son irremediables, aún en esta época, claro está. Pero qué bueno que los apóstoles, Dios les dio esa capacidad. Pero me llama la atención porque estos dos milagros, que es lo que vamos a cubrir en esta noche, el milagro de Eneas, la curación, y la resurrección de Dorcas, nosotros hablábamos al principio, cuando estuvimos mencionando la elección del sucesor de Judas, dábamos características básicamente o requisitos para el apostolado. Y dado los requisitos que se dan en el texto, en la Biblia, se entiende automáticamente que no hay forma de conciliar apóstoles para esta época, como le enseña las Escrituras. Pero una de las cosas, oigan bien, que quizá pocas veces se menciona, una de las cosas o requisitos distintivos de los apóstoles, ¿sabe cuál era? Que ellos podían efectuar milagros, inclusive resucitar muertos. Me llama la atención esto porque en estos días escuchaba a una persona en la radio diciendo que los apóstoles están vigentes, todo eso, y daba hasta requisitos. Decía que debía tener una persona una unción especial, que debía de sanar enfermos, que debía de confortar a los hermanos, que por una serie es como tú agarras un libro y comienzas a buscar términos, texto fuera de contexto y va dando requisitos. Pero me llamó la atención de entre todos los requisitos que él mismo dijo, resucitar muertos, decía él. O sea, dentro de los requisitos que daba esa persona en la radio que yo escuché, él decía también resucitar muertos. Yo digo, ¿será que se equivocó él? Porque si él está hablando ya de resucitar muertos, automáticamente está diciendo que no hay apóstoles en este tiempo. No como uno que hicieron una trampa por ahí, que resucitaron a uno y resultó que era un fraude. Han intentado por todos los medios. A una persona, mira, tú le puedes poner un botoncito ahí para que cuando tú le toques ya se pare. Muchísimos trucos. Pero mire,
resucitar un muerto, eso lo hacían los apóstoles. Y esa era una de las señales que lo iba a seguir a ellos. Y que lo cumplieron. En este caso, de este hombre que se llamaba Eneas, 8 años en cama, era paralítico. ¿Qué le dijo Pedro? Oigan esto, versículo 34. ¿Qué dice el texto? Escuchen. Jesucristo te sana. ¿Qué le hace pensar eso, hermano? Pedro, cuidadosamente y tratando de evitar que el paralítico se enfocara en él, como que fuera una persona con un poder personal para curar y que él era algo sobrenatural, ahora vemos que Pedro volvió a hacerlo. ¿Qué le dice? Jesucristo te sana. ¿Se recuerdan lo que vimos en el capítulo 3 cuando se armó el revuelo? Y Pedro dice, pero ven acá, ¿y por qué ustedes están así? Como que si alguna cosa fuera de parte nuestra. Y comenzó a hablarle de Jesucristo. Otra vez Pedro lo hace y le dice aquí, mira, Jesucristo te sana. Levántate, enrolla tu cama, y enseguida se levantó. Nosotros vemos que Jesús usó mucho esta expresión en caso de paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Es una frase muy mencionada que aparece en Mateo 9:6, Juan 5:8. Y es interesante porque Pedro le está mandando a él hacer aquí lo que por tantos años habían hecho otros por él. Y se lo dice a él, porque la evidencia de su sanidad estaba precisamente ahí. Él estaba en cama durante 8 años. Pero ahora Pedro le está diciendo, levántate. Lo que hacen contigo, ahora tú lo vas a hacer solo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el que te sana. Levántate, porque es la evidencia. Enrolla tu cama y enseguida, dice la Biblia, que se levantó. ¿Qué sucedió con esto? ¿Para qué pasaban estos milagros? Porque fíjense, si ustedes se dan cuenta, si la intención del autor es resaltar a Pedro como sanador o resaltar, no, el texto está dado inmediatamente, por eso no te da tanto detalles. Inmediatamente te dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pero ¿qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que ellos vieron que el Señor lo usó para que ellos vinieran al conocimiento de Él, se convirtieran al Señor? ¿Qué tiene que ver el milagro con esto? Era una señal. Era una señal para el incrédulo. Era una señal, una evidencia de que ellos eran verdaderos apóstoles de Dios. Y era una señal que, como dice el texto, les acompañaba. Y no era para menos que alguien que viera algo como esto con sus propios ojos, que solamente se hablaba de que era Jesús que lo hacía, y ahora ver que también ellos lo podían hacer, definitivamente estos son verdaderos apóstoles. Como resultado, todo lo que habitaban en Lida, porque dice la Biblia que Pedro recorrió, pero visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. O sea, por eso hablaba de una comunidad de creyentes. Pero ahora todos los que habitaban, o sea, ese milagro fue notorio. Ese milagro que pasó en él, todos los que los conocían, los que le tenían quizás lástima, los que decían, ¿cuándo será que vendrá alguien para sanarle? Ahí llegó la sanidad a su vida. Ahora la pregunta mía es, y es lo que decía, creo que fue alguien mencionó, me recuerdo, que decía que no era necesario la fe. O sea, hay momentos donde la sanidad no necesariamente determina la fe del que está ahí. Simplemente cuando Pedro fue donde él, ¿qué fue lo que le dijo? Jesucristo te sana. Porque ahora los que alegan los supuestos sanadores es que si no se sanó, ¿sabe por qué? Porque no tenía fe. Cuando Dios va a hacer un milagro, lo va a hacer por encima de quien sea. Tenga o no tenga fe.
Porque hay milagros que el requisito era, como el mismo Señor de Jesucristo, la fe. Pero hay otros que no. Hay otros que Dios lo hacía o lo efectuaba para mostrar su poder, para su gloria. Y en este caso, Pedro no lo dijo si él tenía mucha fe o no tenía fe. La Biblia aquí no está resaltando ni siquiera la fe de Eneas. Lo que está resaltando es el poder que le acompañaba a ellos, la señal que le acompañaba a ellos, y que por consiguiente eso fue parte del testimonio que se regó por toda la comunidad, y allí dice que se convirtieron al Señor. Es interesante esto porque Pedro no dice la Biblia que siguió en ese lugar efectuando milagros para que se siguieran convirtiendo. Porque Pedro no fue a hacer un show aquí. Pedro fue a hacer una obra de misericordia, según lo que Dios le había dado. Pero eso fue tan impactante en la vida de las personas que el Señor lo usó para que vinieran al conocimiento de Él. Por eso no se da más detalles acá, no se da más informaciones. Lo único que se dice es que Él lo sanó y que todos los que lo vieron se convirtieron al Señor. ¿Indica esto entonces que podemos dudar de su conversión, su conversión porque vieron un milagro? ¿Por qué dudar? Porque el autor que está hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, está dando testimonio de que fue una conversión real. ¿Cuántas personas hoy día, cuando están en supuestas campañas, que todo el mundo dice que se convirtió porque sanaron una gente? A la semana está cada quien en su, como dice Israel, cada uno a sus tiendas. Porque el propósito de Dios no es eso, de que cada vez que se haga un milagro que se convierta la gente. Si fuera así, entonces vamos a predicar con milagro, palabra y milagro. No. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto, hermano? Porque hoy día, usted sabe muy bien que hay una corriente que le da más preponderancia a los milagros que a la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios no tiene tanto poder si no hay una evidencia externa, si no hay una señal, y no es así. Entonces, el texto aquí no está dando tanta importancia a todo, sino el efecto del ministerio de Pedro, que incluía dentro de todo, ¿qué? Milagros. Porque cuando Pedro predicó en el capítulo 3, él dio una disertación bien larga. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando todo el mundo dijo que compungido de corazón, arrepiéntanse. Ahí Pedro no dice que agarró gente, porque no todo el tiempo iba a haber un milagro. En este caso sí. Edward. Amén. Sí. Claro, los milagros en muchos de los casos también entorpecen. ¿Por qué? Porque la gente va entonces, viene a Cristo por conseguir un bien. Que de hecho esa es una de las distorsiones de hoy día también. El vendérsele tanto a la gente que el Señor te va a sanar, que el Señor te va a librar de tales cosas, la gente se convierte por eso. La gente dice, no, yo me voy a convertir. Pero, ¿qué pasa si no le sucede el milagro que ellos esperaban? Ah, entonces me engañaron. Entonces me fingieron. No, es que Dios no le garantiza a nadie que lo va a sanar. Dios sí te garantiza que te va a dar vida eterna. Dios sí garantiza el perdón de pecados. Pero la sanidad no. Dios si quiere te sana, como si no, no te sana. Por eso está en el Señor. Eso está en Dios. Entonces, ese es el falso evangelio que se presenta. Un evangelio de poderes, un evangelio de señales, un evangelio que ya entendemos que en el libro de los Hechos era necesario que pasara porque ellos como apóstoles tenían que sentar las bases y tenían que manifestar que eran verdaderamente los discípulos
del Señor. Entonces, junto con esto, con esta señal que llegó a esta comunidad y que se esparció por todo, vemos ahora en el versículo 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Este es un personaje de la Biblia, o una mujer de Dios que se da muchos sermones, o he visto muchos mensajes entre mujeres con respecto a Tabita o Dorca, como se hace la traducción. ¿Qué significa Tabita? Gacela, un nombre en arameo. Eso es lo que significa. Y aquí está el equivalente en hebreo. Obviamente, algunos entienden que Lucas quiso dar posiblemente la traducción aquí de su nombre, en griego de su nombre, para que se entendiera su significado. Porque Dorcas, en griego, que es la parte griega, por Tabita es en arameo, ambos significa gacela. Esta dice la Biblia que era una discípula. Algunos entienden que ella era diaconisa en ese lugar, o que tenía un cargo, un ministerio poderoso. En el caso, como dice que había muchas viudas allí, quizás estaba encargada de las viudas. La Biblia no te da exactamente todo el detalle de la función o el oficio que ocupaba ella, pero sí te da dos características de su ministerio. Hermano Ramón Pérez. Y ahí lo menciona. Muy bien. Entonces, hermanos, estas son palabras mayores, porque dice el texto que esta mujer, una discípula le llama, ¿verdad? Una discípula, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Cómo usted puede entonces describir con sus propias palabras lo que ella hacía? Cuando dice allí que abundaba en buenas obras, ¿qué le llega a la mente? Abundaba en buenas obras. Se presta para muchas cosas, ¿verdad? Buenas obras. Pero ¿qué tipo de buenas obras podía hacer ella? Que fue de tanto impacto en la vida de tantas mujeres. Fíjense que hay una combinación entre buenas obras y en limosnas que hacía. Era una mujer generosa, ¿verdad? Era una mujer bondadosa, que el texto aquí lo presenta de dos formas. Su servicio, o sea, se prestaba su servicio en buenas obras, pero no solamente eso, sino que ella misma se daba. Ella misma se daba. Cuando dice allí que daba de sus recursos, en el término limosnas, o sea, ella no se conformaba básicamente con hacer buenas obras de caridad, con servir, con ayudar, con esto, sino que también de su recurso, de sus posesiones, ella también se daba. O sea que esta discípula que la Biblia está mencionando era una mujer que tenía un corazón dadivoso, un corazón generoso, un corazón desprendido, que son de los tipos de hombres o mujeres que necesitamos siempre. Personas que estén dispuestas a darse aún más allá. Y eso lo hacía ella. Por consiguiente, no es para menos todo lo que se narra en lo adelante. Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Enfermar y morir, el ciclo natural del ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre Dorcas acá, el caso de Dorcas y el de Eneas? ¿Cuál es la diferencia? Eneas murió. Eneas estaba 8 años
en cama, paralítico, pero esta mujer enfermó y murió. Y ahí entran los que especulan, que dicen que uno no se puede dar tanto, porque mira cómo se enfermó esa mujer haciendo tantas cosas buenas y que la gente no valora. Como que era un problema. Porque hay gente que también le buscan una implicación a todo. Dicen, no, mira, esa mujer se enfermó porque mira, se daba tanto y daba y al final mira que murió. No, no podemos llegar a esa conclusión, hermano, porque la enfermedad es un ciclo normal del ser humano. O sea, la Biblia no te está nunca presentando la enfermedad como una maldición, como presentan otros. La Biblia presenta la enfermedad como algo normal de un ser humano. ¿Qué dice? Enfermó y murió. O sea que fue un tipo de enfermedad lo que ella le dio que la llevó hasta la muerte. ¿Cuál fue la enfermedad que ella tuvo? La Biblia no lo dice. Entonces yo no puedo estar diciendo que ella tenía un pie diabético, yo no puedo estar inventando, hermano. La Biblia dice que ella simplemente enfermó y murió. Porque el autor no está interesado en decir exactamente lo que ella tenía. En Eneas, ¿qué dijo? Con punto y coma. El hombre estaba, ¿qué? Paralítico. Y como él era muy preciso, dijo que tenía ¿cuántos años? 8. O sea que el milagro fue algo, porque él está resaltando. Pero aquí él no quiere mencionar de que murió ella. Lo que quiere resaltar simplemente que murió. Porque entonces si menciona que estaba enferma de tal cosa, no era necesario. Ahora bien, esta mujer, dice la Biblia, que después de lavada la pusieron en una sala. La costumbre, o sea, era una costumbre muy común en los pueblos de la antigüedad, lavar el cadáver. Entre la tradición de los judíos se le daba el nombre de purificación de los muertos. En la Mishnat se dice que en día sábado puede hacerse todo lo que requiere el muerto o requiere el muerto. Puede ser ungido con aceite y lavado. Y las mujeres, honrando a esta mujer y siguieron esta costumbre, dice la Biblia que después de lavada la pusieron en una sala. La tenían ahí. ¿Por qué ellos la pusieron en la sala? ¿Por qué dice allí que después que lavaron su cuerpo, que obviamente la ungieron? Claro, hoy día también se hace un procedimiento parecido, ¿o no? A mí me tocó en una ocasión ver a una persona directamente muerta ahí, haciéndole todo el asunto y lavando y limpiando. Yo no sé, porque yo no sé si hay gente que no pueden ver eso. Es más, hay gente que no pueden ver una gotita de sangre porque de una vez le da. Pero fue impactante, hermanos, la primera vez que yo vi eso en mi vida. O sea, ver una persona muerta y ver la oportunidad de alguien haciéndole todo el procedimiento ahí. Pues ella, la pregunta sería, hermanos, ¿por qué la pusieron en la sala? La lavaron y la pusieron en la... ¿Qué estaban esperando? ¿Por qué? Porque recuerden también que en los tiempos, o sea, en la tradición judía y de la antigüedad, generalmente el entierro era dentro de las mismas 24 horas. No es como ahora que se dura mucho tiempo. En esa tradición, y más para esa época, se daba mucho esa costumbre. Porque no estamos hablando de embalsamar muertos, que eso es otra cosa. Cuando se embalsamaba duraba años y años. Por aquí están en la costumbre normal y honrando a esta mujer. Ellos hacen los preparativos de costumbre. ¿Y qué pasa? Ahí está la mujer lavada, su cadáver, o sea, lista para el entierro. Por entonces, lo que hacen es que la ponen, dice allí la Biblia, en una sala. Ahora dice el versículo 31, y como Lida estaba cerca de Jope, ¿qué es Lida? ¿Cuál era Lida? O sea, acabamos de mencionarlo. Donde Pedro estaba y sanó a Eneas, que algunos estiman que estaba a 18 kilómetros. Eso era cerca. Dice allí que estaba cerca de Jope, pero geográficamente estaba alrededor de 18 kilómetros. Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos
Posiblemente se enteraron de la curación de Eneas, ¿por qué no? Recuerden que fue notorio, dice, todos los que habitaban en Lida y en Sarón, versículo 35, se convirtieron. Fue público lo que pasó con Eneas. Por entonces aquí dice, como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Jope era el puerto marítimo del Mediterráneo más cercano a Jerusalén. De ahí era que Jonás iba a partir a Tarsis. O sea, hay muchos lugares, muchos eventos que se narran dentro de este puerto marítimo. Y el texto pone de manifiesto que ellos se enteraron que Pedro estaba allí. Por consiguiente, el milagro que había hecho, que fue notorio, también debieron haberlo sabido. Y como ahora se acaba de morir esta mujer, ¿cuál es el ruego que ellos hacen? O que le llevan a Pedro. No que no tardes en venir a nosotros. ¿Qué le llega a la mente con eso? No tarde, pero ya se había muerto. Entonces, ¿qué confianza tenían ellos para decirle a Pedro, o qué podían pensar o imaginarse para decirle a Pedro que no se tarde? Porque ya él no iba a evitar la muerte porque él murió. La Biblia dice que enfermó y murió. Entonces, ¿qué estaban buscando ellos? Ellos ya la tenían preparada para en las próximas horas, ¿el qué? Enterrarla. Entonces, ese es el punto. Ellos no querían enterrarla sin que antes viniera ¿quién? Pedro, no te tardes. No te tardes, apúrate, no tardes en venir. Y obviamente le explicaron lo que estaba pasando. Pedro estaba listo para responder a esa invitación. Sobre todo un llamamiento urgente, como el de estos creyentes que menciona aquí de Jope. Pedro llega allí. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Recuerden lo que dice el versículo 36, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y ahora aquí dice que había una gran cantidad de viudas que estaban rodeando toda esa área, la sala, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Hermanos, yo no sé qué usted está pensando con esto, pero todo eso, esas túnicas que ellas tenían como evidencia, habla del legado que había dejado, del testimonio que había dejado. Y usted dirá, pero eso no es una cosa del otro mundo, pero para esas mujeres había marcado su vida. Entonces, hermana María. Correcto. Es muy importante, hermanos, ver esta parte, porque Lucas, que es el autor de este libro, en el Evangelio de Lucas, con su propio nombre, alrededor de 9 veces él menciona a las viudas, las mujeres viudas, y aquí en este libro de Hechos, 3 veces habla de las viudas. De hecho, en el capítulo 6 también dice que la razón o el motivo por el cual tuvieron que escoger ¿qué? Los diáconos, era porque las viudas de uno no eran atendidas y así sucesivamente, y usaron a esos diáconos para canalizar la ayuda
y dedicarse, ¿verdad?, a las cosas, a lo que enseñamos con el tema de los diáconos, claro. Ahora bien, esta mujer, que la Biblia no dice directamente si era diaconisa o no, pero da lugar a que muchos lo piensen así por el hecho del ministerio que estaba llevando ella. Por el hecho de que era una mujer que dice que abundaba en buenas obras y en limosna, y había una gran multitud de viudas allí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué con todas las viudas? No dice que habían otro tipo de personas, sino que está enfatizando que viudas. O sea que de alguna manera u otra, Dorcas tenía un ministerio en virtud o en ayuda o en apoyo a estas mujeres viudas. Pero yo quisiera ahora preguntar, ¿por qué habían tantas viudas? ¿Por qué habían tantas viudas, hermano? Una pregunta simple, pero difícil a la vez. ¿Por qué habían tantas viudas? La persecución de los discípulos, la muerte de muchos creyentes, que no se narra toda la muerte, trajo como consigo el hecho de que hubiera muchas viudas. Y había muchas necesidades. Y había muchas dificultades. Y esta mujer tomó una parte sumamente importante. Porque el crecimiento de la iglesia, y es lo que quiero resaltar, el crecimiento de la iglesia, del pueblo de Dios, consiste en muchos aspectos. Pedro predicando, Pablo por allí y esto, pero también hubieron mujeres, hubieron hombres que hacían otro tipo también de ¿qué? De labores, que también servían y que no se resaltan hoy día, mira que, pero que son parte del crecimiento, del fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Y por eso es que Dios da dones. Por eso es que Dios capacita a cada creyente. Porque el pastor o líder o el diácono, no todo el mundo va a hacer lo mismo en una iglesia. Y a veces, o posiblemente, Dios te está llamando a servir en un área determinada en tu iglesia local. Y tú dices, eso no es tan importante. Pero esto fue tan impactante en la vida de estas mujeres, que ahí están todas reunidas ahí. Ahí están todas reunidas. Dice allí que tenían túnicas, vestidos que ella hacía. O sea que ella tenía la costumbre de hacer vestidos para los necesitados. En este caso, las viudas. Como dice la hermana María, canalizaba las necesidades. Y como Dios le había dado ese talento, esa habilidad, lo usaba. Si Dios te dio la habilidad para cocinar, bendice a otra persona. Porque no todo el mundo quizás va a saber hacer vestido. Pero para eso Dios capacita a cada quien en lo suyo. Ella lo hacía con lo que tenía, con lo que podía. La pregunta mía es, ¿cuál es la capacidad que Dios te ha dado, que tú has descubierto en la gracia de Dios, que todavía la tienes ahí? Dice, esto no es tan importante. Úsalo para el crecimiento de la iglesia, úsalo para bendecir la vida de otros. Dorcas fue tanto el legado que dejó esta mujer, que aquí vemos entonces la muestra de afecto, de aprecio, todas estas viudas. Pero ¿qué hizo Pedro en el versículo 40? Entonces, sacando a todos, ¿qué hizo Pedro? ¿Por qué los sacó a todos? Ay, pero Pedro sí es como dramático, ¿eh? Porque él podía ir delante de todo, de una vez y por todo, y que vean el milagro, y que no se vea que fue un engaño lo que él hizo, una trampa, sino que todo el mundo vea evidentemente ahí que fue algo claro, real, lo vimos, como cuando los magos hacen que tienen una silla y ponen un asunto y después sale un hombre con un sombrero. No fue una magia que hizo Pedro. Pero en este caso, Pedro sacándolo a todos. ¿Qué le recuerda eso, hermano? ¿Quién hizo eso en una ocasión? ¿En qué ocasión lo hizo? Claro, cuando resucitó a la hija de Jairo. Ahora viene otro caso donde él va a resucitar y le dice o lo saca a todos. Recuerden lo que dijo el Señor. ¿Cómo fue que le dijo el Señor a la hija de Jairo? Talita Cumi.
Talita Kumi. Pedro sintió la necesidad de tener silencio, comunicarse con Dios, porque aunque usted no lo crea, hermano, yo no sé cuál es la diferencia entre sanar a un paralítico o en resucitar a una persona. Es lo mismo. Por eso decimos que cuando hablamos de resucitar muertos, hermano, ahí es que se separan los milagreros de hoy con los apóstoles auténticos, ¿verdad? Pedro, aquí vemos que hace un procedimiento. Igual mencionamos, por ejemplo, la hija de Jairo. Recuerden que en una ocasión, en 2 de Reyes 4:33, Eliseo resucita a la hija de la tsunamita. ¿No recuerdan? O sea, hay otros casos en la Biblia. Elías estuvo con la viuda de Sarepta, pero también en 2 de Reyes 4:33 habla de Eliseo resucitando. Entonces, ¿qué hace Pedro? Es lo que quiero que veamos. ¿Quién puede leer completo ahí el versículo 40? Exacto. Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Por qué Pedro hizo eso? ¿Por qué Pedro tiene que arrodillarse y orar? Ajá. El poder viene de Dios. Pedro está demostrando con esa actitud en todos los milagros que él hacía. No tengo nada, no tengo oro y plata, lo que tengo te doy. O sea, en cada vez que vemos a un Pedro desarrollando un milagro, siempre se pone al margen de que la gente lo vea a él como el que tiene el poder. Pedro aquí, para efectuar un milagro extraordinario, obviamente, demostró básicamente que el poder milagroso, el poder divino para poder levantar a una persona muerta solamente proviene de Dios. Pedro no se acercó y le dijo, te ordeno que te levantes, porque como hacen hoy muchos que le ordenan al Espíritu Santo y le dan órdenes, y ve ahora, hazlo ahora, mira, ok, ve, entra ahí y sánalo. Pedro se humilló porque Pedro comprendía que el poder viene de Dios y que el único que lo podía sanar, ¿quién era? Dios. No era Pedro, era Dios. No era Pedro que tenía la habilidad, no era Pedro que tenía una fórmula mágica. Recuerden que el Espíritu Santo estaba con ellos confirmando sus palabras y había momentos donde sí se hacían milagros y otros no. Pero en este caso, él, como dice nuestra hermana Dayani, manifestó claramente la humildad y la consagración, el fervor al Señor. Simplemente se arrodilló, oró y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. O sea, cuando dice allí el texto, volviéndose, en el caso de Pedro, que se puso de rodillas, oró, y dice volviéndose al cuerpo, Pedro ya dio por entendido, confirmado, de que Dios lo iba a hacer. Él no fue directamente, ¿dónde que está la muerta? Aquí, ahí, ok, levántate. Se arrodilló, oró y luego entonces fue volviéndose y le dijo estas palabras, levántate. Eso demuestra, hermanos, que la fe
de Pedro era una fe firme y él estaba confiado de que Dios ya iba a hacer el milagro. Ese Pedro fue el que caminó por las aguas y se hundió después. Y eso era lo que Dios, Jesús, quería ver en Pedro. Pero era necesario que pasaran ese proceso con Cristo. Porque ya después que Jesús lo envió, ya ese Pedro no era el Pedro que vacilaba. Ya ese Pedro no era el Pedro que dudaba. Ya ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro estuvo dispuesto a morir por causa de Cristo en las persecuciones. Y ese Pedro ahora que se cayó, que se hundió, es el Pedro ahora que dice, levántate, y el Señor la levantó. El texto dice que se incorporó. ¿No le llama la atención que siendo Lucas médico menciona los milagros de una manera tan normal? No hay un escepticismo en él, no hay ninguna duda. Y él como médico podía decir, espérate, que sanó un paralítico, que resucitó. Médicamente esto no se puede comprobar. Pero fíjense cómo la ciencia, aún siendo Lucas médico de aquel entonces, nunca echó por debajo lo sobrenatural. Nunca echó por debajo los milagros. Y esta es una clara evidencia, porque hoy día sabemos que hay médicos que creen en Dios y hay otros que no creen. ¿Cuántas personas ya han dado por muertas y dicen, ya a usted lo que le quedan son como 3 meses de vida? Y después viven más tiempo que el mismo médico que lo dijo. Después dicen, pero yo no sabía que usted iba a durar tanto tiempo. Es que Dios lo hace. Recuerden que Dios hace milagros. Dios hace milagros. Pero la facultad que Dios le había dado a esos apóstoles, la dejó en ese momento porque tenía que cumplir su propósito. ¿Qué hizo Pedro una vez que ella se incorporó? Cuando ella se incorporó, que dice la Biblia que vio a Pedro, escuchó, se incorporó, dándole la mano, la levantó. O sea, él ayudó a terminar de levantarse. Ella estaba consciente. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia entre la hija de Jairo, a quien Jesús tomó de la mano, y esta? ¿Cuál es la diferencia? ¿O lo han comparado alguna vez? Esta estaba consciente, en este caso, ya ella, dice la Biblia, que se incorporó. Ya ella vio a Pedro. ¿Reconoció a quién? A Pedro. Por eso dice el texto, al ver a Pedro, se incorporó, entonces le dio la mano. Ella ya sabía quién era que estaba al frente de él. Y en ese sentido, entonces, Pedro llama a los demás, a todos los que habían sacado, a todos los que estaban ahí, que mira que, porque no era un asunto de manipulación. A me dio túnica, me dio esto, hay que sanarla porque sí o sí. No. Pedro se arrodilló, oró y el Señor hizo la obra. Ahora dice el texto que él llamó a los santos y a las viudas y la presentó ¿qué? Viva. Él se aseguró, Pedro, de que el milagro se había realizado y entonces llamó a todos para dar testimonio público de que esta mujer verdaderamente había resucitado. ¿Cuántas veces Pedro resucitó a una persona? ¿O cuántas resurrecciones vemos en la Biblia en el Nuevo Testamento? Especialmente en Hechos. ¿Cuántas? Vemos esta resurrección, pero también vemos la resurrección de ¿quién? De Eutico. Cuando se cayó, que Pedro dice que Pablo disertaba largamente, se cayó, se murió. Pablo lo resucitó y siguió predicando, porque Pablo no era fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron, y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Interesante esto porque otra vez lo mismo que pasa con Eneas, que dice que se convirtieron al Señor. Ahora vuelve el texto y resalta que muchos creyeron. Entonces, cuando un autor en la Biblia te está dando énfasis en una parte, ¿por qué es? Porque si usted se fija, cada vez que pasa algo dice, y muchos creyeron, y se convirtieron al Señor, y se añadieron como 3,000,
y se añadieron lo que estaban ordenados para ser salvos, y creyeron mucho, y creyó hasta la mujer. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te está diciendo el texto? O sea, ¿cuál es el énfasis del autor? Básicamente de que la promesa o la comisión que Dios le había dado se estaba ¿qué? Cumpliendo. Con todas esas manifestaciones, con todo esto, Dios estaba a través de ellos, su Espíritu Santo, añadiendo a las personas. Y finalmente ya aquí se menciona la casa de un curtidor que estaba, según Hechos capítulo 16, posiblemente junto al mar. De este personaje no se habla mucho, pero según la Mishnah se declara que si un curtidor estaba a punto de casarse, ocultaba a su prometida. ¿Cuál era su oficio? Ese encubrimiento era considerado como un fraude y quedaba invalidado el compromiso. A los judíos ortodoxos les repugnaba el oficio de curtidor, quizás por el contacto con los cuerpos de animales muertos, lo que implicaba impureza ceremonial. Sin embargo, Pedro, siendo judío, con costumbre que ya viene arrastrada, se quedó en la casa de Simón el curtidor, y no tuvo ningún tipo de problema. Entonces, hermanos, en esta parte, porque la semana que viene, si Dios lo permite, queremos desarrollar el capítulo 10, que es bastante amplio. Nos habla de Pedro, Cornelio, la conversión de Cornelio, que me gustaría que lean ese texto, porque hay muchas cosas de qué hablar. Pero en estos dos milagros que hace Pedro, otra vez el texto resalta que creyeron en el Señor, que se convirtieron en el Señor. En este caso particular, los milagros fueron también parte de ese proceso. Como le digo, no siempre hubo milagros dentro de sermones, dentro de discursos. Por aquí no vemos ese tipo de proceder. Aquí lo que vemos es que de forma directa Pedro va a una casa, sana un paralítico. De ahí lo llaman a él, muere Dorcas y viene, la resucita y muchos creyeron. O sea que el autor está resaltando cómo la palabra de Dios sigue creciendo y lo que está presentando entonces la entrada básicamente de cómo el evangelio, pasando de Jerusalén, va llegando ¿a dónde? Judea, Samaria y los últimos de la tierra. Entonces los primeros capítulos hablan de esa parte de cómo se predica el evangelio en Jerusalén. Pero en esta parte se menciona cómo va llegando la palabra, cómo se va acercando a Judea, Samaria, y luego entonces con Pablo se desarrolla aún más todo el imperio y de ahí en adelante los confines de la tierra. Que Dios nos ayude entonces a tomar el ejemplo de Pedro, porque la humildad de Pedro es digno de imitar. Con todo ese poder, con toda esa gracia especial que Dios le había dado, nunca vemos un Pedro jactándose, siendo orgulloso, diciendo esto yo lo hice con mi poder, esto yo, nunca. Todo el tiempo vemos a un Pedro, Jesucristo te sana, Jesucristo se arrodilla, ora, porque él entiende que el poder viene de Dios. Si en algún momento usted puede hacer muchas cosas, tiene ciertas habilidades o tiene tal don y puede ser de bendición a la vida de una persona, entienda primero, sobre todo, que la gloria es para el Señor. Entienda que es el Señor que le ha dado esa gracia. Pedro no le dijo a Eneas, yo te sano. Yo te sano. Jesucristo te sana. En el caso de Dorcas, una vez más, se humilla y reconoce que solamente a través de Dios él podía hacer lo que hizo. Es una pena entonces ver cómo creyentes de hoy se jactan de que no necesitan la ayuda de Dios. ¿Sabe lo que decía un famoso apóstol o pseudo apóstol Raúl en este tiempo? Una vez creo que publiqué o hablé sobre ese video, donde él decía que nosotros no tenemos que orarle a Dios nada ya. Lo que hay que declarar la palabra.
ya uno no puede estar de que con esa, está orando a cada rato a Dios para que te dé la facultad de hacer cosas. No, yo me tomo de lo que Dios me dio. Si Dios me dio el poder, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Simplemente declararlo. Yo declaro, yo ato, yo desato, porque yo tengo el poder. Y sin embargo, ¿qué tan diferentes fueron estos verdaderos apóstoles de Cristo? Que nunca se atribuyeron la gloria y que nunca dijeron, yo soy, o la famosa frase, te bendigo, yo te bendigo, y tantas cosas que hemos adoptado en este tiempo, y nos olvidamos de Dios, y nos olvidamos que Dios es el que bendice, nos olvidamos de que Dios es el que tiene el poder, de manera que, si en alguna ocasión, porque Dios lo hace, y déjeme decirle algo, siempre lo vamos a reiterar, Dios sigue haciendo milagros, Dios, porque Él es el Todopoderoso. Y pudiera darse el caso, en un momento determinado, que alguien se sienta mal, como le pasó, recuerdo a un familiar hace mucho, que ella no creía en los cristianos que usaban pantalones, recuerdo, que para ella eso era una ofensa. Pero tenía una vecina que usaba pantalones, que era de otra iglesia, y ella se sentía mal del dolor de cabeza, estaba mala, pero siempre miraba a la vecina como media. Hasta que un día la misma vecina cristiana que usaba pantalones fue a la casa y oró por ella. Así, porque le dolía, oró por ella. Dice ella que luego de eso, ella empezó a sentirse mejor, después de esa oración, y se le quitó el dolor de cabeza. Dice ella que a partir de ese momento ella entendió que el pantalón no es lo que determina si tú eres o no eres de Dios. Eso le ayudó a ella. Dios en algún momento te puede permitirle ir a una casa y orar por una persona. Y si es la voluntad de Dios que esa persona se mejore o de ahí adelante se sane, eso lo decide el Señor. Pero nunca te creas que es por tu propia fuerza. Todavía suceda eso, dale la gloria al Señor. Porque Satanás quiere muchas veces engañarnos, haciéndonos pensar que nosotros somos cuando se trata de Él.